En agricultura, la familia, la empresa y la innovación se unen en Empresas Familiares e Innovación. Un espacio para reunirnos a conversar sobre empresas familiares, gobierno corporativo, innovación y transformación organizacional. Creemos que solo juntos comprendemos mejor el presente y co-creamos futuro. Todos los domingos a las 12 horas nos reunimos con destacados invitados e invitadas para compartir experiencias, aprendizajes y buenas prácticas. Empresas Familiares e Innovación es una presentación de Proteus, consultora especializada en management, governance e innovación corporativa. Conducen Gonzalo Jiménez y Alejandra Secarelli. Produce Victoria Uranga. Muy buenas tardes, le damos una cariñosa bienvenida a este tercer programa de Familias Empresarias e Innovación. Soy Alejandra Secarelli y estoy feliz de poder acompañar a Gonzalo Jiménez, presidente de Proteus, en esta aventura por desarrollar el único programa radial en Chile sobre empresas familiares e innovación. Muy buen domingo para todos también y para todas, todos los que nos escuchan. Y ahora a ti, pues, querida Ale, a la distancia. Aquí estamos un nuevo domingo compartiendo experiencias, aprendizaje y buenas prácticas que nuestros invitados e invitadas con tanta generosidad nos comparten y nos muestran un poquito de sus vidas, de su historia, y vamos aprendiendo juntos y reflexionando sobre las mismas. Seguimos en cuarentena trabajando de nuestras casas, por eso agradecemos especialmente a todo el equipo de la radio que nos lo permite hacer. Y ya que acabamos de conmemorar el Día del Trabajo, también queremos mandar un saludo afectuoso, sobre todo a todos los trabajadores, pero con especial atención a aquellos que han estado en la primera línea de servicios, ¿verdad?, respecto de la salud. Estamos seguros que vamos a salir adelante, así que fuerza y mucho amor para todos. Me sumo a estas palabras de agradecimiento y también que es importante reforzar este trabajo colectivo que tenemos que hacer todos para enfrentar este COVID-19. Como dice el eslogan, hoy cuidarnos es un acto de amor por los demás. Así que por favor no bajemos la guardia en las medidas de higiene y de distanciamiento en esta nueva normalidad que al parecer estamos iniciando. Exacto. Y ya para ir entrando en el programa, Gonzalo, te quería pedir por favor si me ayudas a poder comprender cómo en Proteus conectamos en el quehacer el vínculo entre emprendimiento y empresas familiares. Muy bonita pregunta, Alejandra. Muchas gracias. Yo diría que todo esto se refleja en una frase que a mí me hizo mucho sentido cuando la escuché y le agregué una colita después, que dice que los emprendedores de hoy crean las empresas familiares del mañana. Esa es una frase de una profesora inglesa y que me hizo mucho sentido, porque efectivamente en la medida que uno emprende, termina creando lo que después se termina convirtiendo naturalmente por la fuerza de la vida en la mayor parte de los casos, en 3 de cada 4 casos probablemente, en una empresa familiar. Y al mismo tiempo, uno debiera pensar que ojalá, y es parte del trabajo que hacemos con Proteus, en las comunidades con las cuales compartimos, las empresas familiares de hoy debieran criar a los reemprendedores del día de mañana. Entonces hay un efecto como circular que se retroalimenta de una forma y otra y que nosotros tratamos de hacerlo muy nuestro, muy propio y nos inspira mucho en todo el equipo que conformamos Proteus y las familias a las que acompañamos. Bueno, y parte de esa inspiración también nos lleva a tener este programa radial y además poder presentarte con muchísima alegría a nuestra invitada de hoy, a Alejandra Mustakis. Alejandra es diseñadora industrial de la Universidad Diego Portales y es socia fundadora de diversas compañías como Medular, Cawell, Santiago Makerspace y IF. Y además es presidenta de la Asociación de Emprendedores de Chile y durante muchísimos años ha sido reconocida dentro de las 100 mujeres líderes por el Mercurio. Muy bienvenida, Alejandra, querida Alejandra. Nos encanta que hoy día estés conversando con nosotros, nos estés acompañando. Tú y yo tenemos una historia larga, que ya nos conocemos, nos hemos encontrado en distintos momentos y te agradezco especialmente y te doy la bienvenida a esta conversación como
casi como si fuera en off, ¿no es cierto? Aunque sea con la radio, que de alguna manera permite una intimidad, una cercanía y yo a otro ritmo en estos días más de fin de semana. O sea, primero, Gonzalo, siempre un honor estar contigo en cualquier espacio. Sí, somos muy cómplices, nos han tocado varias etapas juntos, muy linda etapa, un gran maestro para mí, Gonzalo, así que feliz de estar acá con usted y además con la Ale, otro placer. Y además decir como partida que muy bueno que las dos nos llamemos Alejandra, porque eso facilita tanto las cosas. Hoy día no hay cómo equivocarse hoy día en los nombres de las panelistas o de los invitados. Qué bien. Y que además gran nombre, mi papá una vez me dijo que me había puesto Alejandra por Alejandro Magno. Entonces fue como súper linda la historia, sí, pero después supe que nada que ver, que mi mamá me había puesto Alejandra, que no era verdad, pero había sido bonito el tiempo que alcancé a creer en eso, fue como... Maravillosa. Que prefiero quedarme con esa historia. Hay veces la vida que es mejor elegir con qué historia quedarse. La segunda no la puedo contar porque me puso Alejandra, no puedo contar, porque no lo puedo contar en la radio, lo podría contar algún día en off porque es muy simpático. Pero no es lo que a uno le gustaría en el fondo entender por qué eligieron el nombre. En cambio, en la segunda versión, a la de mi papá era muy romántico y por lo tanto prefiero quedarme con esa versión de Alejandra por Alejandro Magno. Qué bonito, fíjate, Ale, que en el fondo las historias que nos contamos a nosotros mismos son tan importantes. Hace poco leí una columna muy interesante de un neuropsiquiatra español que habla de que los seres humanos somos animales cuentacuentos. Entonces la historia que nos contamos a nosotros mismos y a otros tienen tanta importancia y efecto en nosotros mismos y en el resto. Totalmente. Muy bonita. Bueno, y hablando... Sí. Como esa mitología griega. ¿Ah? Justamente te iba a decir, y hablando no sabe de qué es mitología, pero en el fondo al final son historias maravillosas y que tienen enseñanzas y que de alguna manera te hacen entender algunas cosas. Sí. Ale la Magnífica, y como parte de tu historia de una familia griega palestina, hija única y con una infancia particular, te queríamos preguntar, ¿qué rescatas de tu infancia que ha construido la mujer poderosa y magnífica que eres? Mira, ¿qué rescato? Yo tengo una infancia súper distinta a lo que la mayoría quizá de las familias empresarias a las que ustedes representan o con las que ustedes tienen como mayor cercanía seguramente tuvo. Yo no nací de un matrimonio, yo cuando mi madre me tuvo sola. Entonces, por lo tanto, mi vida fue bastante distinta. Nací de papás bastante mayores. Mi mamá fue muy valiente en tenerme, pero también por lo mismo me crió sola por muchos años y mi papá en esa época quebró, se tuvo que ir de Chile. De alguna manera, en el fondo nunca viví con él y tuve poca relación con él cuando era chica y por lo tanto yo me crié con una mujer palestina que fue una leona y fue muy valiente con la vida en haberme tenido y haberme criado sola. Y por lo mismo eso implica que mi infancia en el fondo tiene mucho más que ver con eso que como haberme criado en una familia. Por eso cuando hablamos de empresas familiares, de familia, mi familia fue bastante distinta a la familia tradicional que conocemos. Y mi historia es bastante distinta a la historia tradicional que conocemos de una familia empresaria que tuvo hermanos, que estaba el padre y la madre, aunque se hayan separado en el tiempo, pero que generalmente parte con una base bastante más sólida familiar o bastante más conservadora familiar. Yo no es mi caso y por lo tanto como que claro, no vengo de una tradicional familia de empresario y eso supongo que me ha hecho ser una mujer bastante distinta también. En el fondo me crié con una madre que era es una palestina, una mujer palestina bastante tradicional del punto de vista de ser mujer palestina. Una mujer que en su época obviamente las mujeres no trabajaban, tampoco se esforzaban demasiado, como con una visión de lo femenino bastante distinta a lo que podemos tener hoy día. Mi mamá no hacía empresa ni estaba empujando que uno saliera a criarse y al revés, entonces por lo tanto me crié con una mujer que nunca me exigió mucho, al revés, o sea, como que a mí nadie nunca me enseñó que las mujeres podían tener un rol fundamental o que podían ir a buscar cosas, ni tampoco es que me crié con los ejemplos de estar haciendo empresa. Al revés, mi mamá era muy esotérica, es muy esotérica y meditaba, entonces siempre estuve con la gente de la meditación trascendental, estuvimos muchas veces con distintos gurús esotéricos en todo orden de cosas, me llevaba al Valle del Elqui con la madre Cecilia, la hermana Gladys, a esperar los ovnis porque se iba a acabar el mundo,
después estuvimos muchas veces con Miguel Ángel, que venía la Virgen, entonces me quedé en un mundo bastante paralelo al mundo tradicional, pero que hoy día lo tomo como uno de los valores más bonitos que me ha dado la vida, contra que fue muy distinto y fue desafiante cuando era chica, porque era muy distinta a la realidad del resto además, como también como estar acostumbrada a mundos paralelos, digamos, y a cosas bastante distintas y disruptivas, pero sí, pero mi madre siempre estuvo muy como metida en un mundo bastante espiritual que es complejo de mezclar muchas veces con la realidad o con lo más racional. Y que, bueno, no es menor en ese sentido. Y claro, oye, Alejandra, entonces lo tuyo, en realidad, más que un cuento de hadas, es un cuento espiritual en ese sentido, porque muchos pueden quedarse con esa imagen de afuera, en que pueden pensar, ¿no es cierto?, que se te dio todo, etcétera. En realidad es una historia bien distinta, y eso quizás puede explicar que de repente se te vea, se te perciba como alguien más fuera del molde, en un país en que a veces estamos todos muy amoldados. Incluso hasta la palabra indomable he escuchado alguna vez, no sé si por error o por ahí. Pero eso me gusta, cuando me dicen indomable es como que un honor, no es al revés. Claro. O sea, si me tratan de ofender con eso, no entienden qué es lo mejor que me podrían decir. No es un... sí, indomable y un montón de otras cosas. Yo creo que es un país que todavía nos cuesta mucho la diferencia, y que alguien pueda ser el mismo y que alguien pueda, en el fondo, pensar distinto, que alguien como que... Yo antes lo decía mucho, claro, al final había un libro, que gracias a Dios ya no es así, pero había un libro y que si tú no eras como parte de ese libro, con lo que traía el libro, no te sentaban a la mesa. Entonces, de alguna manera, todos teníamos que parecer ese libro para poder estar en la mesa. Bueno, el manual de Carreño sería. Claro, era como el manual de Carreño, y creo que en Chile muchísimo más acentuado que en muchísimos países del mundo. Entonces, si tú, no sé, pues no venías de una familia, no sé, padre y madre, casados, o no sé, eras hombre o habías estudiado tales cosas, o sea, y ahí podemos ir definiendo con muchísima, en el fondo, estructura. La mujer, que es buena dueña de casa, buena madre, que ojalá no tampoco, o sea, pero en buena madre, que también como que una idea del libro, que una buena madre es la que está todo el día con sus niños, la que se dedica al marido, que definitivamente no digo que eso es ser buena, o sea, un libro que son puros paradigmas que no son reales, pero que de alguna manera la sociedad por mucho tiempo vivió con esos paradigmas, y tú para entrar a ciertos espacios necesitabas estar en esa lista de paradigmas. Bueno, yo no tengo ni uno de la lista. no traje ninguno soy diseñadora, siempre he sido más disruptiva, muy revolucionaria, obsesiva, ya mi idea, indomable, como dirían algunos, pero muy cariñosa, que es importante, que no es menor ese dato contra todo el resto de la... Pero sí, seguramente porque me tocó una infancia también súper difícil, súper compleja, que seguramente... para mi infancia, como lo que había pasado conmigo o mi familia, o como se dio mi familia, yo mi madre sola, también de haber sido mirado era gente que no sé, pues no era tan rescatable en la sociedad en ese tiempo que las cosas se dieran así, y por lo tanto seguramente la gente te miraba menos porque eso se había dado así. Entonces uno se sentía menos parte de la sociedad. O sea, yo me acuerdo que yo no sabía no entendía muy bien cómo eran las cosas, pero yo me daba cuenta que no era admirable, en el fondo, como se había dado mi historia, mi crianza. Pensando también en que, como nos estás comentando ahora y como también te hemos escuchado en otras entrevistas, como en esto de ser atípica, ¿verdad? Poder conectarlo también en alguna parte de la historia cuando se incorpora también en esta historia atípica y el reencuentro con tu padre Constantino Mustakis, y cómo él también te apoya, colabora de alguna manera en el capital de trabajo para poder iniciar Medular. Sí, bueno, mucho más. Mi papá, cuando yo era chica, esto yo tampoco lo viví, lo entendí, mi papá quebró, tuvo la quiebra personal más grande que alguien ha tenido en la historia, entiendo, quebró, se fue de Chile, se fue a vivir a Ecuador. En esa época no había ni celulares ni nada. Yo me acuerdo, mi papá me llegaban tarjetas todo el tiempo, esas tarjetas postales, ¿se acuerdan de las postales? Entonces yo veía a mi papá como una vez al año, porque venía a Chile, pero venía cada mucho tiempo y lo veía como una vez al año. Entonces, chiquitita lo veía muy poco. Y después se vino a ir a Chile de vuelta y lo empezó a ver todos los sábados, que me llevaba a almorzar con su familia, y empezó una relación muy bonita. Y en esa relación él partió siendo también un gran maestro mío, ¿ya? Un gran maestro que traía quizá toda una parte que yo no había tenido tanto en mi infancia, y que era como la estructura, un tipo que se llevaba muy bien con la vida, bueno para salir, gozador. Mi papá fue el mejor maestro que la vida me podría haber entregado.
del punto de vista que aunque hubiera sido un hombre que había quebrado y quizá como lo miden los machos alfa de negocio, eso sería como tremendo en la historia de alguien, o como que alguien podría estar. Mi papá era un tipo que era como hermano de la vida, como le diría la canción de Silvio Rodríguez, o sea, es como se hizo muy bien hermano, disfrutaba todo, gozador, entretenido, simpático, alegre, y yo nunca entendí que mi papá había sido tan millonario, nada, lo conocí un tipo que estaba partiendo una empresa, que estaba ahí con una empresa de berry que se llama Vitalberry, pero que era una casita chica con 5 personas, o sea, un emprendedor. Y con un departamento chiquitito, un auto antiguo. Yo no tenía idea que mi papá había sido como un súper empresario, no lo supe hasta muy grande, no tuve nunca ni esa visión, ni nadie me lo comentó, ni tampoco lo hubiera entendido, pero esa relación con él empezó a ser una relación bastante maravillosa. De hecho llegué a ser su máximo partner, como él mi máximo partner, y bueno, y fue súper bonito el proceso, y cómo nos encontramos contra que de repente en la infancia yo no haya estado tan cerquita de él. Porque sí, porque no por todas las cosas que pasaron. Pero ¿sí? O sea, me encanta tu caso, tu ejemplo, tu historia, ¿no es cierto? Y eso es parte también de la motivación de esta conversación de hoy día, porque tu ejemplo es tan valioso para el mundo de las empresas familiares, en que a menudo, a pesar de que tú no tienes tanto vínculo con la empresa familiar, pero tiene un aspecto que ayuda a entender, que ayuda a visualizar lo importante, que como dice el Principito, es invisible a los ojos, ¿no es cierto? Entonces, en que a menudo en el mundo de las empresas familiares el énfasis está puesto en traspasar el negocio, pasar las llaves, pasar la billetera o la chequera, decía nuestro invitado extraordinario de la semana pasada, y transferir el patrimonio. Cuando en la experiencia nuestra y en el énfasis, por lo menos de la manera como nosotros nos acercamos a la familia, es tratar de valorar mucho más todos esos aspectos intangibles, como por ejemplo el espíritu de emprender. Ese espíritu, esa capacidad de emprender, las ganas, el entusiasmo, a veces eso son inspiraciones que son mucho más valiosas, y que ese espíritu de empresa pase de una generación a la otra, más que pase en los negocios. En tu caso no pasó en ningún negocio, pero a lo mejor algo del espíritu de tu padre, Ale Checarielli, ¿no piensas tú que le puede haber quedado a la Alejandra? Pero de todas maneras, además que una vida se hace con otras vidas, ¿no? Como dicen por ahí. Y queremos seguir conociéndote, Ale, a ti, pero necesitamos ir a una pequeña pausa y luego seguimos conversando en Familias Empresarias e Innovación con Gonzalo Jiménez Seminario en Radio Agricultura. En la web somos agricultura.cl. Síguenos, infórmate, comunícate, participa, opina, comparte. Agricultura.cl. En el actual escenario del coronavirus, si vengo llegando a Chile, ¿qué debo hacer en el aeropuerto? Hay protocolos para quienes entren por mar, aire y tierra, que identifica casos de sospecha altos, bajos y mecanismos de acción en cada caso. Todo viajero que ingrese al país tiene la obligación de realizar una declaración jurada respecto a su historial de viaje de los últimos 30 días y su estado de salud, que le será entregada en el aeropuerto por la aerolínea. Los pasajeros que provienen de Italia y España deberán permanecer en aislamiento por 14 días a partir de su salida de alguno de estos países ante un posible contagio de COVID-19. Archie, somos lo que Chile escucha. Contigo en todas. En Agricultura estamos en Empresas Familiares e Innovación con Gonzalo Jiménez Seminario. Estamos de vuelta. Gracias por estar aquí escuchándonos y compartiendo con nosotros. Esperamos que sean muchos los que quieran sumarse a esta aventura como auspiciadores y compartir aprendizajes sobre familias empresarias e innovación. Ahora continuamos conversando con Alejandra Mustakis. Alejandra, antes de la pausa nos estabas comentando, ¿verdad?, sobre tu padre y cómo era la forma de involucrarte con él, vincularte en este espacio de empresa o negocios que en el fondo fue un espacio inesperado, tal vez. Y te quería preguntar cómo él fue que te pudo traspasar algunos conocimientos de él y si te dejaba cometer errores. Bueno, el proceso nos fuimos como acercando, conociendo, encantando. Yo realmente tenerlo cerca de la vida, para cualquier persona que lo conoció puede ser lo mismo. Era un tipo encantador, vibrante, cariñoso. O sea, si uno lo conocía un rato, realmente provocaba una diferencia.
muy conectado con lo sencillo, muy vividor, muy de piel, muy que además disfrutaba mucho todas las cosas más que comer, por eso era gordo, tomar, bailar, la naturaleza, todo en orden de cosas, amaba trabajar, era súper trabajólico. Y yo, bueno, me salí del colegio, me quería meter en preuniversitario, yo no me metía más, yo era como la niñita rebelde, no me iba tan bien al colegio, no tenía ninguna intención, o sea, no me iba bien, igual tenía promedio 7 en matemáticas porque era fácil, pero no era la que estaba preocupada de sacarme las mejores notas ni entrar a estudiar en preuniversitario. Y en algún minuto le digo, yo voy a estudiar diseño. Me dice, pero ¿cómo diseño? Te voy a morir de hambre. Me dice, ¿cómo voy a estudiar diseño? No, sí, como que todas estas cosas las encontraba porque también obviamente él venía a un mundo más conservador, que había ciertas carreras. Y bueno, estudié diseño. Al final igual me acompañaba en todo, contra que al comienzo no le parecían las mejores ideas, porque en el fondo supongo que no era lo que esperaba. De alguna manera, al final igual había tenido una hija contra que él no quería tener hijos, él tenía su sobrino y sentía que con eso ya tenía súper arreglado su tema como de hijos. Y para más remate, cuando había tenido esta niña, o sea, este hijo, no salió hombre, salió mujer, porque si hubiera salido hombre quizás hubiera jugado rugby y yo hubiera hecho negocios con él y supongo que eran parte de los sueños. Y además esta niñita que era como más, en el fondo, claro, que no era la más matea, él siempre fue muy mateo, muy estudioso. Y yo además, como estaba mi mamá al lado y él no me podía mandar mucho porque al final del día mi mamá me había criado y mi mamá me daba todos los permisos del mundo para que no hiciera nada. Entonces él no tenía mucho poder ni en apretar que yo tuviera que tomar más clases o hacer otras cosas que asumo que en algún minuto él hubiera querido que así fuera. De repente me metía en clase inglés, lograba cosas, pero en el fondo mi mamá me decía, mijita, si quieres no vaya, ¿para qué se cansa? ¿Para qué hace una...? Entonces siempre tuvo que competir con algo que para mí era mucho más cómodo, que era irme a pegar a mi mamá me dijera, no se preocupe. Pero por lo mismo, estudié diseño, entonces yo creo que no era, y además venía en infancia más compleja, entonces mi papá tenían como poca fe, supongo, que fueras mujer, que hubiera estudiado diseño, que no hubiera sido la más matea del curso y que además, no sé, con una infancia distinta, la fe en que podían tener en que de alguna manera logres cosas, porque de nuevo el libro dice lo contrario como de alguien que tiene capacidades o no. Claro. Oye, Alejandra, y cuando tú empiezas a emprender, ¿qué relación empiezas a tener ahí con tu papá? Cuéntanos esa parte, porque ahí tienes algunas historias muy entretenidas, interesantes, muy distintas, tú creo yo. Sí, bueno, ahí pasa que salgo de la universidad, empiezo a emprender, entonces voy y digo, yo voy a hacer una empresa de muebles, qué sé yo, no sé cuánto, y llego con una orden de compra gigante. Y casi se desmaya porque era como, pero nunca he hecho muebles. Le digo, pero no importa, ¿sí? ¿Cómo? Vamos, y fuimos y vendimos. Dice, pero ¿cómo alguien puede ir a vender algo que no tiene? Le digo, o sea, sabemos hacerlo, lo vamos a hacer, y vamos a hacer una empresa gigante y vamos a hacer muebles. Y el tipo, entre su prevención, porque además obviamente me prestó el capital de trabajo, se impresionó mucho entre que le daba terror, porque además no era como jamás él hubiera partido las cosas, o sea, él parte estudiando todo, él tenía otro estilo, y yo llego y hago las cosas, que era algo que a él le producía una en el fondo, lo complicaba al comienzo, encontraba que yo hacía todo muy rápido, comparativamente con todo lo que había que pensar, estudiar antes de meterse en cualquier tema, pero igual me apoyaban todo. Entonces, yo que estaba esto, me prestó el capital de trabajo, yo creo que espantadísimo de lo que podía pasar, y además me tuvo que prestar otro par de cosas, pero por otro lado siento que de ahí le vino la chochera más grande del mundo en ver a esta niña que empujaba y que era capaz de lograr cosas. Siento que siempre me fue como ayudando, pero dejando ser, ¿ya? Ayudando a su manera, pero me dejó equivocarme muchas veces al rey. Yo después le decía, pero ¿por qué no me dijiste tal cosa? No me decía, no, bueno, me decía, tenés que aprender, o sea, te querís meter en este tipo de cosas, en el fondo tampoco depende. Me decía, y además si te dijera no me vas a escuchar nada, pero pero fue un proceso maravilloso, y él me prestaba lo justo y me hacía hacer todas las cosas, y en ese sentido, en el fondo él me ayudó a emprender, de emprendedora a emprendedora, como también él había partido empresas nuevamente, y sí, me dio mucho espacio para que yo tomara decisiones contra que muchas veces él estaba totalmente en desacuerdo como se hubieran hecho. Claro. ¿Y cómo era esta historia de los directorios que tú me contabas? Que eso me encontré increíble y creo que es un caso bien inédito. Bueno, la empresa, partí con Medular, que era esta empresa de muebles, que la empresita le empezó a ir bien y todo. Entonces después hicimos un directorio. Yo hasta ahí no entendía ni cómo se hacían directorio, era como emprendedor, y ella vendera y sé que la cosa funcionaba, entonces realmente me dice, ya, pero ahora tienes que hacer como un directorio. Ya, y era él el director, conmigo, con mi socio y con, no sé, pues 2 personas más, entonces se metían estos directorios de estos emprendimientos, y que fue la parte también que alcanzamos a vivir juntos, que él me acompañaba en estos directorios. Después partimos Cowell y también se iba a meter a los directorios, no alcanzó a estar en el IF, pero terminó siendo muy simpático, que al final él me acompañaba en los directorios a mí de la empresa, y la gozaba, o sea, después ya era la gozada. Además eran todas empresas muy novedosas, mi papá tenía
Mi papá me tuvo a los 50 años, entonces esta empresa, estamos hablando, no sé, pues del 2009, del 2010, no sé, mi papá murió a los 88 años, yo tenía 36, estamos hablando que mi papá tenía 78 años o 70 y tantos, 80 años, se le tocaban estas empresas que hablamos de tecnología, de cambiar el mundo. Imagínate yo hablando de colaboración, de juntar las... Mi papá me decía, ¿qué es eso? Pero, me decía, ¿pero cómo vas a hacer muebles si no tienes fábrica? Le decía, ¿pero para qué necesito una fábrica? O sea, ¿cómo? O sea, también el concepto de cambio de mentalidad. Mi papá, cada vez que iba a hacer un negocio, se leía 100 veces los contratos y los rayaba, y está horas con los contratos. En el fondo, por ejemplo, algo que en mi caso, obviamente, imagínate, yo hago acuerdos antes de pensar en el contrato y estoy trabajando antes de ni siquiera haber firmado el contrato. Entonces, se volvía loco, lo desesperaba, pero siento que al final del día, como que fue valorando mucho ese estilo, e incluso él me terminó diciendo al final, cuando estaba súper enfermito, me decía, no cambies nunca ese estilo. O sea, de verdad, esa fuerza, ese ímpetu, contra que te mete en problema también. Si nada en la vida es lo mejor o lo peor, en el estilo de mi papá se metía en problema, en el mío también. Pero como que lo valoró y después era, no sé, olvídate lo fan que era, íbamos al Maker Space, imagínate todo el mundo haciendo robots, volar las cosas, mi papá metido ahí, como que siento que fue muy lindo ese proceso con él, de cosas, y en el fondo él me tuvo mucha fe, yo creo que eso fue muy bonito, muy bonito. Aprendió a tenerla, yo creo que tenía esta hija que no tenía las características, o que él también sentía que como yo había tenido una infancia muy difícil, también quizá era difícil que como que uno lograra muchas cosas, o que venía ahí más castigado, que iba a ser más complejo, que también varias veces me lo dijo, y después, claro, parte de su confianza, y además que éramos partner, los dos buenos para salir, los dos buenos para ir a comer afuera, los dos buenos para tomar trago, entonces éramos muy amigos, y además nos fascinaban los negocios, entonces imagínate las conversaciones, o sea, éramos hasta los 88 viajábamos juntos, y olvídate lo entretenido y lo partner y los amigos y los regalones que éramos, y por lo tanto fue el mejor partner que la vida me podría haber entregado contra todas las dificultades, y el hombre que he conocido que más admiro en la vida, porque no admiro a un hombre porque gane o hombre o mujer porque gane toda la plata del mundo, pero sí admiro a alguien que es capaz de llevarse muy bien con la vida y disfrutarla, que seguramente eso es lo más difícil, y eso es lo que uno podría definir como éxito. Sí, fíjate, me gustaría rescatar algo ahí súper valioso también que muestra tu historia, que me encanta y creo que es una súper inspiración para todos nosotros, que el hecho de confiar de tu padre crea confianza, ¿no es cierto? Entonces cuando yo confío, a veces es como una decisión contraintuitiva, porque a lo mejor tengo temor. Sin embargo, cuando decido confiar, entregar confianza, termino creándola en el otro, y por lo tanto se crea una relación en que el otro responde a la confianza. Entonces creo que es muy aleccionador esa relación tan especial, padre-hija. No, totalmente. Es súper, o sea, creo que además esa confianza en el tiempo, porque cuando uno parte de negocio es muy difícil, entonces de alguna manera te va a ir cayendo, no es tan simple. Siento que seguramente este no era mi caso, y aquí me estoy poniendo en el caso de otros, pero cuando me toca conocer un montón de hijos de empresarios súper famosos hoy día, empresarias o empresarios, y que tienen un peso muy grande encima, porque los papás han sido muy exitosos, entonces por lo tanto emprender, que tiene un montón de dificultades y equivocaciones, como que seguramente se sienten más cuestionados aún porque el papá es muy campeón o la mamá es muy campeona. Entonces, este proceso, porque sobre todo la partida de la empresa son muy difíciles, muy difíciles. Yo creo que a varios de estos empresarios les pasaron la empresa, que es distinto partirla. Partirlas es realmente es error, equivocaciones, patata, que realmente fluye, pero tiene un par de años que son muy complejos. Y en ese par de años tú tenés que tener una fe absoluta y seguir apoyando, o sea, entre las caídas, todo, no, como que a la primera caída no podés decir, viste, esto no funcionó, entonces no lo hagamos. Entonces ese creer o ese acompañar es más profundo, hay que permitir los errores, hay que permitir equivocaciones, hay que en el fondo estar disponible para eso, pero lo que uno tiene que confiar es en la persona, no en la idea ni en el negocio, sino el primer negocio le va a salir el segundo, que uno lo aprende después en la vida más grande. O sea, yo por ejemplo, yo hoy día apoyo a hartos emprendedores, o sea, soy como inversionista ángel aparte de las empresas que he partido yo, me he metido en hartos otros, y lo que uno cree en la persona, porque uno sabe que el modelo de negocio va a cambiar 1000 veces, más en el mundo que estamos viendo, que vaya a tener que dar vueltas de manubrio, esto es como ir pivoteando, o sea, te vas metiendo de un lado para otro, y por lo tanto la agilidad y la capacidad y la obsesión y el compromiso de esa persona en sacar la cosa adelante es lo único importante, más que cómo le vaya en el camino muchas veces, porque
definitivamente vaya a tener que cambiar el modelo de negocio, vaya a tener que migrar, vaya a tener que ser ágil rápido, y eso implica muchas patas de errores y caídas, digamos, en el proceso. Qué buena lección, fíjate, porque de repente los propios family office, que probablemente hay gente que nos escucha entre nuestros auditores, a veces un poco van por la sandía escalada, y me encanta lo que dices tú, que confiar en las personas. De hecho, los inversionistas ángeles, como sería un poco el rol que estás jugando tú, tienden a confiar más en las personas y conocer el negocio que estar apuntando solamente al retorno esperado, que es una absoluta ilusión cuando hay verdadera incertidumbre. Entonces me quedo con algo que dices tú, que creer es crear. Cuando yo creo, puedo crear. Ale Chicarelli. Sí, a nuestros auditores les recordamos que pueden escribirnos en empresasfamiliares@agricultura.cl. También pueden encontrar información sobre Proteus en LinkedIn. Y si necesitan volver a escuchar este programa o conectarlo con otro, también lo pueden hacer a través de radioagricultura.cl buscando nuestro podcast. Ale, para continuar conociendo tu mirada, no sé si nos pudieras comentar, por favor, cómo ha sido esto de ver que en los directorios de empresas todavía hay una baja participación de las mujeres. ¿Qué le podríamos decir o qué te animarías a decirle a aquellos varones que están en esos directores que todavía no han incorporado a un integrante o varios femeninos? La verdad es que no puedo creer que ellos crean que van a salir adelante sin tener esa visión en la mesa. O sea, casi me parece al revés, como que fome por ellos, que fuerte por ellos, cuando sobre todo estamos viendo aguas tan movidas como las que estamos viendo ahora, que además uno podría decir que estamos viendo una nueva era, que estoy segura de lo que estoy diciendo en esto, aunque Maturana dijera que uno nunca puede estar seguro de lo que estoy diciendo en esto, me voy contra la seguridad absoluta de que se acabó la era industrial, que era la era masculina del macho que competía con estandarización, con PPP, todas las cosas que conocíamos, y entramos en una era que es muy femenina. Y esto no tiene que ver con hombre o mujer, tiene que ver con masculino o femenino. Pero esta era, las aguas que estamos navegando son femeninas, son de sentimientos, de sensaciones, de emociones, de colaboración, de lo social. O sea, eso que es como la madre, el útero, hoy día demasiado necesario. Entonces, toda esa gente que no ha entendido la importancia de la diversidad, que ha tenido que navegar por estas aguas que son súper inciertas, lo mínimo que necesita es poder tener en la mesa como las distintas miradas, y lo mínimo de diversidad que querías tener es hombre-mujer. O sea, es como, me parece casi tan básico que me cuesta creer que todavía eso haya alguien que no lo haya entendido. Bueno, es como qué pena por su negocio, porque al final del día, claro, hoy día, sobre todo que te van a tocar, o sea, estamos en aguas movedizas, pero esto olvídate cómo viene. Y la rapidez con que viene. O sea, tú no puedes demorarte 6 meses en tomar una decisión. En el mundo del emprendimiento, si tú te demoras 6 meses, quebraste. Si te demoras un mes en tomar una decisión, quebraste. Entonces, cuando tú eres emprendedor, tú estás acostumbrado a cambiar la cosa al tiro, ahora. O sea, ese el tiro ahora nos hace tan ágiles también a los emprendedores en estas nuevas aguas. Claro, fíjate, Alejandra, que en realidad cuando no hay diversidad, sobre todo diversidad en esta nueva era, ¿no es cierto?, que algunos la llaman VICA, volátil, incierta, compleja, ambigua, etcétera. Por eso digo que es tan femenina. No, exactamente. No, es chistoso, es que somos mucho más emocionales las mujeres. Entonces, podemos estar con estas cosas que sí, que no, que tenemos, como nos acostumbramos un poco más a toda esa cosa más emocional. No digo las mujeres, digo lo femenino, porque de verdad hay mujeres súper masculinas y hombres súper femeninos. O sea, tal cual. Fíjate que yo eso quería justamente apuntar, que en realidad es como que los directorios se estuvieran perdiendo pensar además con el hemisferio derecho. Si todo lo pensamos con el hemisferio izquierdo, que es reduccionista, analítico, más de corto plazo, más transaccional, menos relacional, estamos perdiendo todo lo que da vínculo. Si uno mira todos los unicornios, estas grandes empresas, nosotros que se vienen creando, son todas mucho más de hemisferio derecho que hemisferio izquierdo, en la forma de plantear. Y ahí está el valor de la diversidad, ¿no? Totalmente. No, o sea, totalmente, pero además toda esta nueva era, si por eso también yo menos mal nací ahora, juro que hubiera sido un desastre. Bueno, yo me siento súper contenta de haber nacido mujer. Una vez Warren Buffett dijo que 3 cosas así maravillosas, que esto me contaba mi papá, que Warren Buffett había dicho en su vida, era que había nacido en Estados Unidos, ¿ya? Y no, 2 cosas, que las 2 mejores cosas que le había pasado en su vida era que había nacido en Estados Unidos y había nacido hombre, que por eso él había logrado hacer lo que era. ¿Ya? Porque, bueno, en su época sí, pero yo puedo decir hoy día que hay 2 cosas que me siento muy orgullosa de poder hacer una carrera, de que haber nacido mujer y chilena.
Y creo que es la era femenina, creo que es la era de la creatividad, o sea, que yo haya estudiado diseño hoy día tiene un valor gigante, que yo no sé, el pensar distinto, hoy día todos los negocios que vienen tienen que ver con que seas capaz de ser muy creativo. La creatividad es el valor más valioso del punto de vista de hacer negocio hoy día, contra que en el pasado no era, en el pasado tenías que estandarizar todo y producir, y ese era como, mientras más estandarizada, más plata ganaba, de alguna manera todo más simple, el Six Sigma y todo ese tipo de cosas. Y entra en esta nueva era que es completamente distinta, que al revés, acá el que llega con una solución que no se le hubiera ocurrido a nadie porque quizá la trajo porque el tipo, no sé, pues estaba mirando el techo y nunca, no sé, estaba totalmente fuera del sistema y por lo mismo pensó algo que nadie más hubiera pensado, son generalmente las mejores soluciones, y hoy día la creatividad tiene un valor como nunca antes había tenido en la historia. O sea, siempre ha tenido, pero siento que en esta nueva era es como el pie base. O sea, gracias por estar conversando. Se ha puesto de moda. Sí, o sea, menos mal. Gracias. Claro, gracias por estar con nosotros. Por favor, quédate con nosotros un momento más. Vamos a ir a una pequeña pausa y volvemos a este programa de Empresas Familiares e Innovación con Gonzalo Jiménez Seminario. En Twitter somos @agriculturafm. Síguenos, infórmate, comunícate, participa, opina, retuitea, @agriculturafm. Si soy diagnosticado con coronavirus, ¿tengo derecho a licencia médica? Sí. Los trabajadores diagnosticados con COVID-19 tendrán derecho a licencia y a todos los derechos que eso significa. Sin embargo, se deberá evaluar si el contagio se dio en una situación laboral o externa. De ser externa, la Institución Previsional de Salud, ISAPRE o FONASA. De ser laboral, los administradores de seguros y accidentes profesionales deberán hacerse cargo. Infórmate más en www.direcciondeltrabajo.cl o llamando al 600-450-4000. Archi, somos lo que Chile escucha. Contigo en todas. Hola, soy Nico Knight y los quiero invitar a Ceda El Paso, la Fórmula 1, la Fórmula E, el Rally Mundial, con Enzo Giacometti, Aventura 4x4, Historias del Camino, con el Doctor Omar Ollarse, Convivencia Vial, con Don Alberto Escobar, Ingeniería, Lanzamientos, Test Drive, con Gabriel Baeza. Todo esto y mucho más en Ceda El Paso, solo por Radio Agricultura, a las 20 horas. En Agricultura estamos en Empresas Familiares e Innovación con Gonzalo Jiménez Seminario. Gracias por estar con nosotros conversando este domingo en el programa de Empresas Familiares e Innovación con Gonzalo Jiménez Seminario y con nuestra invitada especial, Alejandra Mustaki. Alejandra, después del estallido social de octubre y ahora con el COVID-19 en Chile cambió, sin duda, el mundo. Y en muchos aspectos no volverá a ser el mismo. Como presidenta de la Asociación de Emprendedores, ¿cuál crees que es el rol y por sobre todo la responsabilidad que tienen los empresarios en la construcción de un Chile mejor para todos? Yo le voy a poner mayor dificultad a lo que me dijiste. El mundo cambió porque se acabó una era, que era la era industrial, que era como una era masculina, si lo queremos decir así, una era de estandarizar, de producción, donde casi como que uno se lo imagina en blanco y negro, una era del punto de vista de producir, y que eso logró que en el fondo se fueran creando muchísimas fortunas, que fueran muchas empresas, el PPP, ¿se acuerdan? O sea, era como una era anterior donde uno contrataba todo lo que no tenía, donde el líder sabía todo, le decía al resto qué hacer, el jefe como este patrón de fondo, nos acordamos de alguna cierta manera, como también como en un paradigma, no es necesariamente así, pero como que el líder lo sabía todo, el presidente lo sabía todo, una gran persona tenía todos los conocimientos y todas las soluciones a todas las problemáticas. Eso se acaba, ¿ya? Y se acaba gracias a las tecnologías exponenciales que nos hacen poder conectarnos uno a otro y que ya no necesitamos los grandes intermediarios, si fuera una definición. O sea, yo ya no necesito un diario para entender lo que está pasando en el país, y si yo tengo en el fondo alguna idea de algo, me puedo juntar con otros que tienen la misma idea, en el fondo conectarnos en transversal sin necesidad de un gran intermediario o de alguien que me tenga que traspasar la información.
ese cambio de era que nos conecta a todos, entre todos, y que nos dan todas estas tecnologías exponenciales, que independientemente que uno no entienda de tecnología, tienen que ver con todo lo que estamos viendo con este aparatito, o sea, con este celular, que hoy día tenemos más tecnología o más capacidad computacional que cuando el hombre fue a la luna, cada uno de nosotros en el bolsillo, cambia el mundo y nos hace cambiar profundamente era. Entonces tenemos un mundo que va acabando, que todavía hay gente que le va muy bien en ese mundo, porque es el mundo que venía, y está este mundo que está partiendo. Ese es el primer cambio gigante que tenemos. Este nuevo mundo se basa en líderes súper humildes, sencillos, que empoderan a otros, que son vulnerables, que no saben, que tienen clarísimo que no tienen todas las respuestas, que quizá casi la mayor definición de un líder de esta era es que tiene claro que no tiene todas las respuestas porque nadie las tiene, que al revés, que las soluciones se buscan en conjunto, que uno está para empoderar a otros, no para decirles qué hacer, donde no se contrata, se colabora, tiene un montón de otras reglas. Es un mundo muy ágil. Acá el capital vale menos, o sea, siempre va a valer, pero vale menos que en el mundo anterior. En el mundo anterior tú tenías el capital y tenías como todas las oportunidades. Acá las ideas, en el fondo, un mundo más de ideas que de capital. Bueno, podría estar horas definiendo las diferencias entre un mundo y el otro, que parte y saca. A eso, si tú en Chile le sumas el 18 de octubre, que en el fondo fue un día que nos enseñó a mirar hacia adentro de nuevo, estamos muy concentrados en ir hacia afuera, sentíamos que Chile lo había hecho muy bien, y como que nos queríamos ir a conquistar el mundo, y yo sobre todo desde la SET me quería ir a hacer Chile el mejor país para emprender del mundo y todo, y como que se nos olvidaron un montón de cosas que venían pasando, que habíamos dejado como que se fueron convirtiendo en costumbres. Muchas de esas eran abusos, gente que no se sintió mirada, no se sintió parte, y que es súper doloroso para una sociedad que se sentía súper campeona, y esto es culpa de todos nosotros, no de uno, del que fue político, de nada, sino que una sociedad que venía y que por mucho tiempo se fueron como aguantando, dejando cosas que sigan diciendo, pero como que nadie les dio la importancia, las cambió de raíz, y por lo tanto el 18 de octubre nos dio la oportunidad gigante como país de mirar todos nuestros dolores. Y de hecho, si uno mira Chilecracia, que es la plataforma que hizo César Hidalgo, uno podría tener los 80 dolores de Chile mapeados por jerarquía, y son todos súper claros. O sea, tenemos súper claro cuáles son los dolores de Chile que nos dio el 18 de octubre, que nos dijo, oye, ¿sabéis qué? En vez de estar preocupado de ir a conquistar el mundo, bueno, todavía hay gente en Chile que no se siente parte y que no tiene la dignidad y la justicia mínima. Y por lo tanto, preocupémonos en arreglar eso primero, que le encuentro toda la razón y que creo que es una oportunidad la más grande que hemos tenido en la historia. Nosotros, lo que nos toca esta época de vivir en esta era, digamos. O sea, tenemos un renacimiento, que es este nuevo mundo, donde implica que podemos repensar y tenemos que reinventar todo, cómo hacemos política, sociedad, gobiernos, cómo hacemos los programas sociales, la educación, la salud, la radio, los medios, todo tenemos que repensarlo, que es el renacimiento más increíble de la historia que alguien podría vivir. Por otro lado, tenemos súper claros los problemas de nuestro país, y después tenemos un paréntesis en la historia como este, que independientemente que nos trae miles de problemas y obviamente otra crisis, nos lleva todavía más al mundo digital, más a esta nueva era, pero además nos da un tiempo para poder reflexionar, y ojalá lo tomemos como una oportunidad de poder juntarnos y con este tiempo de paréntesis, en el fondo, poder buscar las soluciones a todos los problemas que el 18 de octubre nos mostró, pero que lo busquemos desde la acción, desde el hacer. Y en ese hacer, siempre los empresarios hemos sido muy buenos, los empresarios somos personas de acción. Hacemos las cosas, o sea, un gran emprendedor es el que hace que las cosas pasen, no es la idea. Si puede llegar un tipo con la mejor idea del mundo, pero si no la hace realidad, ¿cuánto vale la idea? 0. Y la idea en realidad no vale nada, porque las ideas se mutan en el tiempo, van cambiando. O sea, uno parte con una idea que se va acomodando con la realidad, con los socios, con lo que va, con el contexto, con un montón de cosas, y por lo tanto hay un proceso que cambia muchísimo. De nuevo, por eso apostábamos en la persona, ¿se acuerdan? Entonces, sí, esa persona que es capaz de hacer que las cosas pasen es el que vale. El emprendedor que hace que las cosas pasen es el que tiene valor. Da lo mismo la idea. Ahora yo encuentro pero extraordinario, súper inspirador lo que te escucho, y claramente está el tema de una reflexión, ¿no es cierto?, un poco los elementos internos y la acción. Están los dos elementos muy en juego. Ahora, me gustaría conectar esto con el tema que tú representas muy bien, y que probablemente es bastante iluminador para la era que estamos viviendo. ¿Cuál es el rol de la autenticidad? De ser uno mismo dentro de este espacio. Porque a veces las empresas familiares, en mi propia experiencia, nos encontramos con situaciones en las cuales un poco este molde, un poco iguales. ¿Cómo se conecta esta realidad de desafío externo con el ser uno mismo en este contexto? Voy a terminar, lo primero solo para que lo primero vaya a lo segundo, pero en esta acción y todo tenemos este paréntesis que nos está dando, el 18 de octubre también se cuestionó a la élite profundamente, por lo tanto a la empresa, a los negocios familiares de una manera, quizás lo más cuestionado el 18 de octubre, el actuar de los empresarios.
o por lo menos porque tuvieron tantas oportunidades como se cuestiona hoy día a todos aquellos que tuvieron más oportunidades desde el punto de vista de poder, política o dinero. Entonces, cuando tenemos este paréntesis que nos da esta pandemia, que tiene muchísimas complejidades, pero que también es el minuto que demostremos con más fuerza que nunca lo bien que le hacen al país los empresarios y que somos capaces de hacer los cambios. ¿Cómo no vamos a querer los empresarios que Chile sea el país donde todos se sientan bien, dignos, donde tengan justicia, donde a nadie le falte que comer, donde no tengamos, no sé, poblaciones donde no hay agua para lavarse las manos, donde, o sea, hay tanto cambio por hacer, donde nos sintamos súper orgullosos de nuestras empresas, que nuestros proveedores chicos las quieren porque les pagan a tiempo, porque han sido conscientes, porque los clientes son súper cuidados, porque les damos lo mejor, porque no es un número, porque no es la última línea, sino porque queremos construir una sociedad mucho mejor. Entonces yo creo que hoy día tenemos la gran oportunidad, los empresariados, el empresario en Chile, el emprendimiento, el emprendedor, el empresariado en sí, o sea, como el modelo desde hacer empresa, demostrar que definitivamente le hacemos súper bien a la sociedad. Que ese es nuestro rol y creo que además somos personas de acción, tenemos muchísimos talentos y capacidades y yo además tengo N grupos, que Gonzalo sabe que hasta en algunos, de los empresarios más pro, de todos tratando de ayudar y está lleno de gente excepcional y todos ya quieren cambiar las cosas, por lo tanto el movimiento ya está. Así que estamos motivados, estamos contentos, creemos que hay que empujar con fuerza, además tenemos gremios, o sea, los emprendedores en Chile además son miles, todos quieren cambiar las cosas, los sueños de cada uno de ellos y cómo mejora la sociedad, ya nadie te habla de la última línea. Y por lo tanto yo creo que ahí tenemos el mejor ejército para cambiar un país. Y siento que el rol de la empresaria hoy día es estar a la altura de lo que nos ha pedido la sociedad y que además es un sueño muy bonito que podemos cumplir. Y por lo mismo el llamado es a todos los empresarios que nos están escuchando, a todos que seamos parte de ese cambio, de hacer el país más justo y más lindo del mundo, más digno. O sea, eso nos va a hacer sentir más orgullosos como empresarios que nada que nos pueda hacer sentir en la vida. O sea, al final del día ganarte toda la plata del mundo odiado y solo tiene poco sentido contra haber construido y trascendido en un país precioso y por algo te toca nacer en Chile, como era Hito Warren Buffett. Como diría Gandhi, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Ese es tu mensaje en parte, ¿no? Ese es el mensaje, pero además cuando uno está en el 1%, nosotros podríamos decir que la empresa familiar está en el 0,05 para no ser del mundo completo, seguramente tenéis una misión muy importante que hacer. Si tú a un doctor, Gonzalo, y te dice que tenías un 1% de posibilidades, es lo mismo que te dijeran que no tienes posibilidades. No es por nada tener tantas oportunidades y hay una responsabilidad en ello. Entonces uno lo puede hacer por motivación, porque realmente quiere trascender y cambiar un país y qué bonito ese sueño y poder hacerlo. Yo me siento, yo no sabes lo honrada que me siento de solo poder participar con un granito de arena en hacer de Chile un mejor país. Eso me mueve, pero profundamente. Y asumo que a todo el mundo empresarial que tiene tantas oportunidades, tanto talento, tanta capacidad y tanto capital, ¿cómo no va a ser el estar en el 0,5 por agradecido, por misión y por motivación, que ese sea lo que nos dediquemos? Claro. O sea, cuando nos dediquemos a eso, todo va a ser mejor. Si sabemos que todos nuestros compradores, que a nadie le falta, no sé, ¿cómo podemos vivir en un país que sabemos que alguien no tiene plata para remedio? ¿Cómo podemos vivir en un país que tenemos abuelitos sin comer? Entonces, si nos ponemos todos a trabajar en todo eso, te podría estar uno por uno diciendo cuál es, porque además son súper claros las problemáticas, y porque además no somos un país tan grande, entonces no es tan complejo arreglar las cosas. Pero un gobierno, un Estado no puede solo, y de alguna manera hay gente que tuvimos tantos talentos, tantas oportunidades, tanto capital, tanto redes, tanta ya capacidad de acción, tenemos que entrar a la cancha con todo. Ese es como el llamado para los empresarios. Wow, y para y ahí estamos muchos, así, y tú lo sabes, y estás en eso. Y por lo mismo es unirse a las causas, o sea, yo creo que hoy día estamos empujando todo fuerte, pero mientras más juntos lo hagamos, también obviamente el impacto es mucho mayor. Eso por un lado. Después lo segundo, yo siempre, es muy difícil ser feliz si uno no es uno mismo. O sea, cuando uno tiene que mentir sobre quién es uno, es súper difícil en el fondo estar contento porque obviamente uno, mientras más uno se pueda conocer, mientras más uno pueda ser verdadero con uno mismo, es quizás la única manera también de poder llevarte bien con el resto, con el entorno, con el mundo. Y por lo tanto lo que más deberíamos valorar en la educación y en una sociedad es que las personas puedan ser lo que son. Y eso es aprender a mirar, como diría Maturana. Maturana te dice, el amor es mirar a otro, es dejarlo ser, dejarlo aparecer. Que es muy lindo porque dice Jesús lo que hizo en su historia, que justo estuvimos con Felipe Berrío y con Humberto y la Jimé, estamos haciendo unas cuestiones hablando sobre democracia y yo muy metida con Humberto y la Jimena, los admiro mucho porque creo que en Chile además tenemos grandes pensadores que nos pueden llevar por el nuevo camino de la nueva sociedad que tenemos que hacer y que para mi gusto ellos son parte de eso. Entonces como está el padre Felipe Berrío, que otro que admiro con el alma, entonces le dio por hablar al profe Maturana, le dio por hablar de los curas, entonces, de Jesús. Entonces decía, bueno, Jesús, la gran gracia de todo es que miró el dolor, lo dejó aparecer.
sea, como en la época que solo se miraba a los ricos, al poder. Bueno, pero el mirar a otro, Maturana describe el amor como dejar aparecer, mirar, ¿ya? Entonces también es súper importante para los líderes del futuro, para la verdad, para la transparencia, que la gente sea lo que es. Nadie es ni bueno ni malo, nadie es un santo. También como estas ideas de el que es, no sé, como teníamos esta idea de los líderes, que tenían que ser personas que nunca hubieran cometido un error, que nunca, eso no es real, ¿no? Yo no conozco a nadie, no sé, usted, bueno, quizás uno, no sé, ni siquiera... Ya no quiero decir, porque justo estoy hablando de Felipe de Ríos, sí que puede ser que Felipe sí. No, pero lo digo porque la madre Sor Teresa del Cura, no sé, puede ser que, pero son muy poquita gente y la verdad es que todos tenemos un lado oscuro y un lado positivo y nadie es bueno en todo, tenemos muchas cosas malas, somos buenos en pocas cosas. Entonces hay un montón de cosas que hay que ir reconociendo, como también dentro de la vulnerabilidad y de lo importante que es entender que somos tremendamente vulnerables. Que cuáles son las habilidades y cuáles no, pero para eso te tienes que conocer tú mismo, y por lo tanto los liderazgos que necesitamos también son personas de verdad, es mucho más transparente también en la manera de llegar, y eso hace que puedas tener gente mucho más feliz. Yo al final me pregunto qué quiere uno en hijos, que sean gente felices, que puedan ser ellos mismos, por lo tanto dejarlos ser, mirarlos en el fondo y darles muchas más posibilidades que las que tuvimos muchos nosotros en el pasado de poder ser, porque no era como que había un libro. Entonces, te salir del libro era complicado. Quizás yo siempre he sido más disruptiva y por eso me salía más ellos libros, pero saliste de varias páginas tú. Me salió varias páginas, sí. Que me partí distinto, me costaba entrar al libro, entonces después quizás fue mejor ya no entrar al libro, no sé. Pero pero siempre cuestioné mucho, o sea, como que me daban las rabias con esta cosa porque me daba cuenta de que habían como ciertas medidas, entonces y quizás las peleaba los límites. Pero siento que hay muchos papás empresarios de repente que les debe costar que sus hijos puedan aparecer y ser distintos y mirarlos como son, y creo que hoy día estamos en un mundo que se valora mucho los liderazgos de verdad, las personas que sean tal cual son, las vulnerabilidades, el no saber, o sea, y en eso, en el fondo, claro, mirar, dejar aparecer, y por otro lado nosotros mismos de también ser valientes de ser nosotros mismos, que es súper complejo. Sí. Alejandra, yo tomo y rescato, la verdad que el tiempo se nos ha hecho nada en esta conversación con tanta pasión. Creo que la tremenda fuerza con la que tú transmites este mensaje, que creo que para muchos empresarios familiares les va a dar la oportunidad de dejar emerger al otro, ¿no es cierto?, en esa aparecer, como diría Maturana, mirando tu y la Jimena Dávila, porque si no... Y la Jimena Dávila, sí. No, esto no es solo, es la música dramática. Sí, muy cierto. Entonces, detrás de toda gran mujer hay un gran hombre, ¿no era el dicho? O al revés. Entonces, bueno, efectivamente, creo que esto es un tremendo ejemplo, es un modelo, es un modelo sui generis. Por lo tanto, padres de empresas familiares, abuelos, sobre todo más los hombres, las mujeres en general tienen más aceptación, permitan a sus hijos ser, den la oportunidad y ven que se puede. Entonces, confiar es creer, es crear también. Alejandra, 1.000.000 de gracias por tu testimonio, por tu experiencia. Se nos hizo corto, la verdad que vamos a dejarte, pero anotada para 2 programas más y logramos robarte espacio en tu agenda. Y la Ale Ceccarelli, ¿qué nos quiere decir? Sí, muchísimas gracias a ambos. Y Gonzalo, rápidamente, estamos desarrollando mesas para directores en Proteus, por lo tanto, si me ayudas 2 minutos a invitar a la audiencia, si nos quiere escribir a contacto@proteus.cl para participar. Bueno, solamente muy corto. Si hay miembros de familias empresarias, accionistas, directorios, ejecutivos, familiares, que les interesa aprender, prepararse en temas de gobierno corporativo en el contexto de empresas familiares, tenemos mesas de directores en los cuales se sientan y aprenden en la práctica, sin teoría, sin libros, sin lectura, aprenden de otros, uno de ellos mismos en el fondo y de los que los guiamos, cómo ser directores profesionales. MDG. Un abrazo, sí, un abrazo grande a los dos, MDG, ¿verdad?, de las mesas, un abrazo muy grande a los dos, al equipo técnico y profesional que hace posible este programa, un cariñoso abrazo a todos, nos vemos el próximo domingo a las 12. En Agricultura fue Empresas Familiares e Innovación con Gonzalo Jiménez Seminario, una presentación de Proteus, consultora especializada en management, governance e innovación corporativa. Conducción, Gonzalo Jiménez y Alejandra Ceccarelli. Producción, Victoria Uranga.